OIDE Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Conducido por profesionales e experimentados de larga trayectoria. Olá, eu sou Rogério Bon e este é o programa Liderazgo para Transcender, sempre acá por OID Digital TV. Todas as semanas trazemos acá temas importantes dentro da questão de liderazgo, hablando de aspectos de inovação, hablando de educação, hablando também de superação de los límites por parte de los líderes para tener más condiciones de hacer su tarea dentro de sus organizaciones. Estuvimos a lo largo de 2023 hasta el momento con distintas personas hablando de distintas partes del mundo para traer su visión sobre el tema de liderazgo. Pues este es el programa Liderazgo para Trascender de número 20 en el año de 2023. Entonces, para que usted pueda ver un poquito de algunas de las cosas más importantes que han sido discutido en este año acá en el programa, vamos a hacer algunas de partes de las entrevistas que hemos hecho para que usted vea un poco sobre el tema de liderazgo en la visión de distintas personas que estuvieron acá con nosotros. Entonces, en este programa número 20 de 2023, Liderazgo para Trascender, vamos a pegar un poquito de las buenas contestaciones que han sido hechas acá en el programa por parte de nuestros entrevistados. Vamos lá, pensando en este momento. Cleverson está hoy en Chile y Chile, ya hablamos acá con algunos líderes de Chile también. Y uno de los puntos, Cleverson, que vemos quedándose cada vez más importante en el mundo de los negocios es una forma nueva de negocios digitales, que es algo que se llama NFT. Y usted es una persona que es especialista en este tema. Y voy a pedirte que hable un poco para los telespectadores. ¿Qué es NFT? ¿Cómo se puede tenerlo en nuestras relaciones de negocios con el día a día, ¿no? Oh, excelente pregunta, Valerio. Es un asunto muy bueno. Es muy importante para hablar, pero que es muy extenso contenido, pero que voy a decirles un poquito para tener una idea. Trabajo con NFTs. NFTs es token, no tangible tokens en inglés. Creo que en español es muy semejante en portugués. En Brasil es tokens no tangibles. Nosotros creamos NFTs para nuestros clientes, poniendo sus ideas en tokens que se pueden vender en todo el mundo. Es una excelente vía para vender en todo el mundo. Los empresarios deben tener atención porque es una excelente oportunidad. Para más información, Rogelio, porque este es un tema muy extenso, todos pueden ponerse en contacto directamente conmigo, no hay problema. Cleverson MV en las redes sociales es muy fácil para contactar conmigo. Este es un tema muy interesante para implementar en los negocios actuales, así sean conservadores o futuristas, porque
es una nueva forma comercial fuerte y una fuerte fuente de renta para las personas y como una excelente estrategia comercial para las empresas vender productos y servicios de forma creativa. Y muchas cosas distintas, ¿no? Porque hay obras de arte que hoy son comercializadas teniendo NFT o mismo productos físicos. Entonces hay una gama distinta de cosas que se puede utilizar NFT para hacer la comercialización. Sí, es verdad, pero que nosotros tenemos una tienda web, web store, para la comercialización y para la creación de los NFTs. Y nuestro negocio es más voltado para negocios, no solamente para artes, para las artes, mas para negocios tradicionales, poder hacer su NFT y vender sus productos y servicios online para todo el mundo. Es una otra vía. En su visión, ¿qué es más difícil para los líderes empresariales hoy en la relación con la comunicación? ¿Las personas hoy están más preparadas para lidiar con la comunicación o todavía se quedan con los problemas de saberse posicionar, de saber hablar? Yo creo que con esta evolución que tuvimos de las redes sociales y la producción de informaciones, todos hoy no necesitan ser periodista para hacer una producción de información, ¿no? Tenemos los youtubers, tenemos tantos canales de personas que están haciendo productos así, ¿no? De comunicación. Entonces yo creo que las personas aprendieron más la importancia de eso. Para nosotros fue importante, pero hay una preocupación con la información verdadera, ¿no? Eso es muy importante. Entonces no basta hacer el producto, el contenido, si no hay una información verídica con fuentes bien específicas y que son especialistas, ¿no? Decimos así, para tener una información mejor para el público, ¿no? Pero yo veo que así hubo un desarrollo muy grande de la comunicación cuando pensamos que muchas cosas podrían desarrollar, como el transporte y otras cosas, no desarrolló tanto como la comunicación, ¿no? Entonces sí, tenemos la internet y tenemos todo ahí que todos pueden accesar, pero este filtro, vamos a decir, el cuidado con la información es un trabajo más del periodista y más de las personas que están preocupadas mismo con la información correcta, ¿no? Acho que esto es más importante. Claro, porque, Gladys, cuando estamos hablando de liderazgo, muchas personas dicen que los líderes tienen que crearse desde niños siendo líderes. Pero en tu visión, ustedes que trabajan con jóvenes que tienen una larga experiencia con entidades, ¿cómo es tu visión? ¿Los líderes se crean desde pequeños o es posible para una persona con más edad pensar en el camino del liderazgo? Para mí la respuesta siempre, eso fue categórico, Rogelio, de que los líderes nacemos con algunas características. El líder ya tiene algunas características al nacer, pero vamos formándonos en el camino. Muchas cosas. Yo hoy puedo considerarme líder en las distintas organizaciones donde estuve trabajando, en base al resultado de mi trabajo en todos estos años. Pero esto yo lo fui aprendiendo también. Yo de muy chiquita
tenía ciertas características de liderazgo cuando me gustaba liderar a los niños jugando, porque antes los niños salíamos a jugar en la calle, ¿verdad? Sí, Entonces yo sí. siempre era la líder entre los niños jugando en la calle. Ya me gustaba ser delegada de curso, ya me gustaba siempre estar ahí trabajando con la gente. Pero eso es algo que yo ya lo traje conmigo desde muy chiquita. Pero muchísimas cosas fui aprendiendo en el camino, ¿verdad? Muchas cosas, también varias veces me he caído por no manejar muchas situaciones. Por ejemplo, hoy en día, que es fundamental, una de las habilidades blandas más requeridas en el mercado laboral son el manejo de las emociones, ¿verdad? Sí, La inteligencia emocional inteligencia emocional, es claro. demasiado importante. Y eso, por ejemplo, yo asumo que yo tuve que trabajarlo muchísimo, Rogelio. Para mí no fue fácil, fue muchas cosas que tuve que ir enfrentando y sorteando, sacudiéndome, como te lo dije. Y bueno, y hoy estoy donde estoy, ¿verdad? Y es gracias a esa capacidad de resiliencia, de levantarme, porque mi vida no fue muy fácil, y a menos que una persona lo tenga todo en la vida, si viene de una familia muy adinerada, no es fácil, tenemos que ir haciendo camino, ¿verdad? Entonces, pero eso depende también de nosotros. Yo puedo tener todas las ganas de ir creciendo, pero ¿qué estoy haciendo al respecto? Entonces tenemos que ir buscando caminos. Y también, como te lo mencionaba, para mí fue muy importante, Rogelio, el estar siempre en gremios. Siempre. Yo te comento que desde muy joven, la primera presidencia que yo asumí fue de una asociación de empleados de la empresa donde estuve trabajando más de 20 años, pero estoy hablando hace 40 años atrás prácticamente. Imagínate, era jovencita, yo estaba al frente de una presidencia. Pero es porque yo buscaba, siempre voy buscando eso, ¿verdad? Pero eso fue lo que me dio a mí la oportunidad de ir creciendo. Porque ahí es donde conoces personas, vas encontrando muchas huellas de muchas personas que van mostrándote el camino. Y eso es lo que siempre pido a los jóvenes. Mézclense con personas quienes le van a hacer crecer. Involúcrense en grupos, en gremios, donde van a tener esa posibilidad de conocer personas y tener espacios para ese crecimiento personal y, lógicamente, profesional también. Y yo, respondiendo un poquito a la pregunta que me hiciste, ¿cómo veo hoy a los... que eso no ha cambiado mucho. Hay jóvenes que, siendo mis estudiantes desde las carreras de grado, ya se van perfilando como delegado de curso, estudiantes, ya van haciendo ese don y ya van, digo yo, limando las características que tiene que limar para llegar a ser un buen líder. Y finalmente, el líder es aquel quien se propone ser líder. Sí. Y a veces no todos buscan eso, no todos. Y eso también, a veces uno nace un poco introvertido y se queda con eso. Yo soy introvertido, no me gusta eso, y bueno, y se queda con eso. Sin embargo, hay gente que nacen introvertidos. A mí, cuando era chiquita, si bien yo era un poco atropelladora, queriendo formar grupos de niños, pero yo era un poco introvertida, a mí me daba miedo hablar entre gente, tenía vergüenza, pero eso lo fui rompiendo, pero porque me lo propuse. Ahí está entonces esta característica que es muy importante, que te lo mencionaba, tenemos que querer, y si queremos, vamos a poder y vamos a lograr. Entonces, una pregunta que tenía para usted, que ha sido una persona que ha tenido cargos de liderazgo dentro de empresas privadas, pero también ha sido una persona que dirigió asociaciones empresariales, como la Tuadu en Montevideo. ¿Cómo es la distinción
entre el tema de liderazgo cuando tenemos dentro de una empresa privada y cuando somos líderes empresariales o líderes de una entidad gremial asociativa? Bueno, de alguna manera el liderazgo se podría definir como el conjunto de virtudes que uno tiene para lograr los objetivos a través del factor humano, de que la gente forme equipos y logre los objetivos, ya las metas fijadas. Entonces ahí cada organización es distinta, cada organización fija sus objetivos en forma distinta y uno tiene que percibir cuál es el verdadero objetivo de la organización, ya sea una empresa, una asociación de profesionales, y ver qué elementos o factores son necesarios para llegar a ese objetivo. Entonces el liderazgo no es algo fijo, no es algo estático, porque depende de la situación. Hay liderazgo para momentos de estabilidad y liderazgo para momentos de crisis. Y hay líderes también para que se adaptan a los momentos de estabilidad, de bonanza, por así decirlo, y luego para momentos de crisis, que requieren otro tipo de decisiones. Pero bueno, siempre en el sentido de obtener los objetivos que ya tienen fijados. Una cosa que es distinta cuando tenemos una conexión empresarial con nuestros liderados es que tenemos entonces el poder de decirles, tiene que hacer esto, y la consecuencia es que si no va a hacer las cosas que estoy a determinar, bueno, puede salir de la organización. Y cuando estamos en una organización empresarial, hay mucho la cuestión de convencer a las personas, de demostrarle por qué esto es importante. ¿Es esto mismo? Es exactamente, y es entusiasmar a las personas a que se suban al proyecto, a que lo adopten como tal y que todos estén en el mismo barco. Entonces, de alguna manera, lo que uno debería hacerlo todo líder es identificar cuáles son los recursos humanos de los cuales son necesarios para empujar todo el proyecto. Y usted ha tenido y tiene hasta el día de hoy actuaciones en el mercado internacional, tanto acá en Brasil como en México, España y otras partes del mundo. Sí. ¿Qué podrías decir de la experiencia de tener la actuación de liderazgo en otros países, con otros equipos que quizás son de otra cultura? ¿Es distinto esto? ¿Es algo más difícil? Es difícil en el sentido que uno está formado y ha hecho experiencia en el país donde desarrolló siempre la actividad. En otros países uno tiene que adaptarse a la cultura de los negocios, a la cultura en general. Hay ejemplos notorios de fracasos por no adaptarse a la cultura del país y emprender negocios desde el escritorio o en lo teórico, y después en la práctica o en la cancha, como se dice, los resultados no acompañan esos planes. Por eso es fundamental, primero que nada, como todo inicio, hacer investigación de mercado en la plaza, en el lugar exacto de que es necesario adaptar el proyecto que uno tiene asignado. Por decir algo, uno puede diseñar, como hemos trabajado en un proyecto de exportación desde Uruguay de prendas de vestir, de abrigo a Estados Unidos, y uno tiene que ver en qué zona puede plantearlo, porque los distintos climas y las costumbres de los distintos climas hacen a que la ropa, por seguir el ejemplo, sea distinta. Pero además las costumbres. Y hay un ejemplo de un exportador uruguayo que exportaba suéteres muy abrigados, de lana pura, y no lograba introducirlos en el mercado estadounidense, en el norte, sobre todo en el Midwest, de todo lo que es Chicago, Michigan, toda esa zona. Y resulta ser que las personas no usaban eso
porque ellos van desde el automóvil al shopping o al trabajo y en todos lados hay calefacción. No utilizan transporte público. Entonces no necesitan ese tipo de prendas, necesitan prendas más livianas que se van superponiendo entre sí, pero que puedan sacársela, no un suéter tan abrigado. Y es un ejemplo de la cultura, las costumbres de cada lugar que no es traspolable de un lugar a otro, ¿verdad? Mas, Ana Paula, entonces, hablando del tema del liderazgo, ¿cuáles son los grandes cambios, los grandes desafíos en el tema del liderazgo en este momento de post-pandemia, en este momento de tantas transformaciones que estamos a vivir ahora? Algo muy característico que está marcando el cambio de la gestión de personas, donde traga muchas preocupaciones, es algo que es bueno, pero es necesario tener la mente abierta para que se pueda hacer los cambios alineados conjuntamente con las necesidades de las mudanzas. Algo que él llama propósito. Es muy específico la palabra propósito, pero tiene un contexto muy largo que abrange muchas informaciones y contextos que es muy importante y necesario hablar sobre, porque el propósito tiene un contexto dentro de la organización. ¿Cuál es el propósito de la organización? De acuerdo con el propósito de la organización, tiene la actuación de la gestión de personas baseadas en propósitos y también todo el planeamiento estratégico que es desarrollado dentro de la organización. Pero propósito es algo que hay que hacer una grande diferencia con las personas que estarán actuando dentro de la organización. Porque de acuerdo con propósito, con planeamiento estratégico, con misión, visión de las organizaciones, serán realizadas los reclutamientos y selección, que es el primer camino para la gestión de personas, porque para que nos podamos hacer el liderazgo de las personas dentro de la organización, las personas que están dentro de la organización tienen que está alineada con el propósito y con los objetivos de la organización. Entonces, para que nosotros podamos hacer un liderazgo más eficiente, piensa en el reclutamiento y selección. Reclutar y seleccionar personas que tienen también el propósito, los objetivos que se alinean con el propósito y los objetivos de la organización. Eso es un primer paso, es definir el propósito, entender todos los objetivos y el planeamiento estratégico de la organización para que así consiga seleccionar personas que están alineadas. Porque si una persona que no está alineada con propósito y con los objetivos de la organización está dentro de la organización, muchas veces no se entiende por qué tiene que hacer las cosas como tiene que hacer. Muchas veces no acepta las cosas como las deben ser de acuerdo con la cultura de la organización. Entonces es muchas veces un colaborador que fica trabajando sin tener voluntad de trabajar, sin gustar de aquello que está haciendo, sin comprender el contexto de la organización y muchas veces no se entrega aquello que es necesario se entregue y no por falta de capacidad, pero falta de entendimiento del contexto y un objetivo profundo que tenga un propósito. Pero, Dr. Oscar Malfitano Cayuela, usted ha creado la autogerencia que tiene también una historia muy interesante, que trabaja con la capacitación de personas, con consultoría y con la edición de libros, ¿no? Que también tiene conexión con el tema de liderazgo, porque el tema de liderazgo está muy conectado con la forma como pensamos, como hacemos las cosas. Entonces, ¿hay conexión del tema de liderazgo con neurociencias o no hay? Total. A ver, mira,
en esta charla que nació espontáneamente, tengo a mi lado mi visita al Mundial de Administración que se hizo en Canela y Gramado, Acá en en donde Brasil. tuve que compartir el estrado con Hidalberto Chavenato Ajá. y un personaje divino de apellido Viana. Nos divertimos mucho y yo fui a hablar de liderazgo y neurociencia. Y en el año 2007, al año siguiente, publiqué este libro que por la pantalla no va a ver, que se llama Liderazgo Compartido en Valores. La génesis de nuevo management. Yo aquí, en este libro, que hoy actualizado se llama Neuroliderazgo, en el 2007 planteaba el liderazgo compartido en valores de género. Primero, el liderazgo es diferente a la gerencia. Sí. La gerencia no tiene género. Es de un manager que cumple una función de administrar, pero además necesita liderar. No es lo mismo ser jefe que líder. Se necesitan ser de las dos. El liderazgo que nosotros veíamos a principios del año 2000 era un liderazgo de compartir valores de género más allá del género. ¿Por qué? Porque a través de la neurociencia habíamos comprendido que los atributos y valores de género de ella y de él son diferentes. Y planteaba que el consenso es un atributo femenino, no masculino, al menos en esa época. Estoy hablando año 2000. Sí. El compartir el trabajo en equipo, el enseñar, es liderazgo femenino, no es masculino. Yo vivía atrás con el poder que me daba el escritorio y el mando. Y el liderazgo es otra cosa. Cuando crees que tenés el poder, solamente no liderás. Temas que publicábamos mostrando la genética diferente del hombre y de la mujer, planteando que somos diferentes y que el que tenía que cambiar era yo. Y la que tenía que romper su techo de cristal, sus propios límites, era ella. Eso lo planteamos a principios de la década del 2000 y está publicado en un extenso libro que hemos actualizado, y la parte esencial, que es la genética y entender el funcionamiento de ella y de él, de esa casi no tuvimos que cambiar ni 5 palabras. ¿Me explico? Y sigo creyendo que el liderazgo de hoy necesita poner en valor los valores que la sociedad necesita. Y ahí necesitas, primero, autoconfianza. Y luego, generar confianza y empatía con quienes estás trabajando. A partir de ahí, podemos construir los perfiles y tipos de liderazgo que cada uno quiere y desea ser, Rogerio, porque somos todos diferentes. Sí. Y formamos partes de grupos en una empresa que también son diferentes, con culturas diferentes, y el desafío es cómo ese grupo lo transformas en equipo. Un equipo que no dura toda la vida. Y va a ser cambiando. Soy hincha de River. River Plate se fue a la división B con el mismo equipo y con el mismo técnico. No, el técnico se fue, pero el número que dejó de descenso de promedio nos hizo descender. Y eran los mismos jugadores, el mismo club, el mismo todo. ¿Qué pasó? Se rompió algo en el vestuario. Y el vestuario es la red
no formal que cualquier empresa tiene. Es verdad. Es verdad. Son las relaciones informales dentro de las organizaciones que tienen un rol importante dentro de la cuestión del liderazgo. Y a usted que estuvo con nosotros, muchas gracias por su audiencia. Estaremos siempre juntos acá por ID Digital TV en el programa Liderazgo para Trascender, lunes a las 7 de la noche, hora de Lima, Perú. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Chao, chao. OID Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.